Prólogo. Entrando en el universo. La mejor manera de acercarse al nuevo libro de Barbara Hanklow, Cosmología Pleiadiana, es verlo englobado dentro de la tarea cosmológica tradicional, de aprender cómo entrar en el universo. Para la mayoría de la gente moderna, esto puede parecer una tarea tanto extraña, incluso trivial. Después de todo, ¿qué podría ser más fácil que entrar en él? Sin embargo, el hecho es que el reto de entrar en el universo es muy antiguo, y nosotros los humanos, en particular, somos retados de manera singular como especie porque no contamos únicamente con nuestra herencia genética. A otros animales se les ahorra todo esto, por lo menos en la mayoría de las situaciones. Las instrucciones de cómo comportarse están más a mano. Nuestro reto es totalmente diferente. Hemos acumulado gran cantidad de información con respecto al universo y sobre cómo funciona. Y toda esta información hay que tenerla en cuenta para aprender cómo actuar inteligentemente en el universo. Entrar en él significa simplemente aprender las vías de un mundo más amplio y de cómo una persona debe relacionarse con todo ello. Los primeros humanos sintieron que esto era un reto profundo y urgente, posiblemente desde hace 300.000 años. Pero seguramente durante los últimos 40.000, los humanos se reunían por la noche y discutían los caminos del universo para encontrar su camino por el gran mundo. No importaba en qué continente vivían, en qué cultura, en qué zona, ellos se reunían por la noche en torno a una fogata en las planicies de África, en las cuevas de los bosques de Eurasia, bajo el brillante cielo nocturno de las masas terrestres de Australia y en las casas alargadas de América del Norte, y contaban las historias sagradas del universo y de lo que hacía falta vivir una vida humana noble. Digo que todas las culturas lo hicieron, pero esto evidentemente no es exacto, ya que los humanos contemporáneos no lo hacen. Parece que la humanidad moderna es la primera cultura que rompe con esta tradición primordial de celebrar los misterios del universo. ¿Qué significado puede tener el abandono de algo que funcionó durante 300.000 años? La sociedad industrial moderna hace las cosas de manera diferente. Las cuestiones de importancia trascendental se tratan en las iglesias, mezquitas y templos. Ahí, cada fin de semana, billones de humanos se reúnen para reflexionar sobre su relación con lo divino. En todas estas ceremonias religiosas semanales, tan esenciales para la salud y la espiritualidad de la humanidad en general, uno puede encontrar una diversidad de celebraciones religiosas, pero raramente se encuentra una contemplación seria del universo. Y cuando digo universo, me refiero simplemente al universo de las estrellas, y a la superficie terrestre, y a los anfibios, y a los mamíferos, y a los insectos, y a los ríos, y a los pantanos. Por consiguiente, nos encontramos en el actual impasse. Las religiones contemporáneas se han ido centrando sobre todo en las relaciones de los humanos consigo mismo y con lo divino, y han apartado las antiguas cuestiones de cómo entrar en el universo, mientras, por otro lado, la ciencia, aunque sí se centra en el universo, enseña un universo que no tiene ningún significado o destino sagrado, y evita hablar del papel esencial de los humanos en él. Comentemos ahora el último libro de Barbara Hanklow, desde el principio hasta el final. Ella considera el universo como un reino sagrado, de materia, energía e información, pero también lo considera lleno de seres espirituales. El suyo es un universo con un destino sagrado. También, y una vez más, de principio a fin, Clow se centra en el papel de que los humanos han de desempeñar en este drama cósmico. Ella escribe que nos ayudará a cada uno de nosotros a recordar cómo nadar entre las estrellas. Nos promete que nos ayudará a activar nuestro ser cósmico, en oposición directa a lo que hace el genio nihilístico postmoderno, que acecha la mayoría de las universidades modernas. Ella habla del papel central que juegan los humanos, la Tierra en su conjunto, ya que describe: vosotros sois los cuerpos
para todas las dimensiones cósmicas, conforme la Tierra entra en la era de Acuario. Tampoco comete el habitual pecado en el que incurre la mejor filosofía clásica occidental, que alaba al ser humano mientras denigra todo el mundo no humano. Para Clow toda la vida es sagrada y cada especie juega un papel vital. En una bella frase escribe: los animales son la fuente de la sabiduría estelar de los humanos. Y no solo vuestros parientes cercanos, los mamíferos. Según su visión, también los reptiles tienen el poder especial que debe ser respetado, como cuando escribe que nosotros, los reptiles que nos quedamos en la Tierra, somos los que mantenemos esta increíble inteligencia de Gaia. Mantenemos este conocimiento directamente dentro de nuestros cuerpos físicos. Antes de seguir, debemos pararnos y hacer una pregunta muy sencilla. Si nuestros jóvenes fueran iniciados en el universo por medio de una cosmología semejante, una cosmología que considera al universo como algo sagrado, una cosmología que muestra al ser humano su papel grandioso y cósmico, una cosmología que adora a los animales y a otras formas de vida, ¿estarían nuestros hijos condenados a crecer y a destruir la Tierra, tal y como muchos de nosotros hemos hecho? Si nos propusiéramos establecer una cultura enraizada en una cosmología viviente, deberíamos saber por qué visiones como las de Clow serían inevitablemente descartadas por el equipo de dirección mundial. La humanidad perdió la cosmología especulativa hace 5 siglos, cuando las nuevas empresas científicas destruyeron el entendimiento común del universo de la humanidad medieval. En 1543, Nicolaus Copérnico, un obscuro astrónomo polaco, declaró que el Sol, y no la Tierra, era el centro del mundo. Claro está que nosotros aceptamos esto ahora como cierto, pero debemos recordar que toda una cultura se basó en la asunción de que la Tierra era el centro. Uno de los resultados de esta transformación era desechar todos los trabajos cosmológicos especulativos, trabajos similares al que tienen en sus manos. Los tiró como si fueran basura. Déjenme que le explique cómo sucedió. Copérnico, más que nadie, era consciente de lo peligrosa que era su investigación. Como canónigo de la Iglesia, se negó a publicar sus descubrimientos hasta que tuvo en su lecho de muerte. Lo que él temió acabó sucediendo. El contenido científico de su investigación fue aceptado y la orientación cosmológica del mundo medieval fue lenta pero decisivamente rechazada. El mundo moderno, basado en la división entre ciencia y religión, nació en aquel tiempo. A partir de entonces, la religión iba a ser considerada como depósito de las verdades con respecto a la conducta necesaria para llegar al cielo. La ciencia, por otra parte, se entendía cada vez más como un método para descubrir la verdad del universo físico. Un universo carente de realidades espirituales y compuesto únicamente de materia bruta. Lo que debemos apreciar aquí es que el descubrimiento de Copérnico de la verdad referente al movimiento de la Tierra en torno al Sol también hizo que los humanos se pelearan en torno a sobre cómo la verdad es integrada. Durante muchos cientos de miles de años, los humanos sostenían que la Tierra era el centro del universo. Aquellos humanos hubieran estado profundamente confundidos por la sugerencia de que el Sol residía en el centro y que la Tierra giraba alrededor de él. Para la mente ingenua o precopernicana, el Sol no es esta cosa caliente allá arriba en el cielo y que viaja cada día alrededor de la Tierra. No podemos definir su tamaño, pero no debe ser demasiado grande, ya que se puede impedir su visión con un pulgar. La Tierra, en cambio, es todo el mundo. Es el lugar de los grandes océanos y mareas y enormes sierras montañosas y terribles huracanes, de temporales de nieve y avalanchas. La grandeza de Copérnico reside en que con su libro provocó un proceso mediante el cual la mayoría de los pensadores avanzados de Europa podían vislumbrar esta nueva, sutil y sorprendente verdad. El Sol reside en el centro del sistema solar, mientras la Tierra, Marte, Júpiter
y todos los demás planetas giran alrededor de él. Sin embargo, la parte desafortunada era que nos convenció de que nuestros sentimientos y nuestras intuiciones no eran fiables. A partir de entonces, todos los trabajos que tenían en cuenta estas maneras de saber, y ciertamente estas son las maneras primordiales en cosmología pleiadiana de Clough, debían ser consideradas sin sentido, estúpidas, sin valor y una pérdida de tiempo. ¿De qué manera entonces debe uno acercarse a los trabajos visionarios y especulativos, especialmente al que tiene usted en sus manos? Considero que existen 3 aproximaciones básicas. La primera sería la de la ciencia moderna y mayoritaria, que considera toda discusión basada en la astrología y sintonización galáctica como inútil. Este acercamiento es el que caracteriza a la mayoría de los científicos de hoy en día. La segunda aproximación consiste en considerar semejante trabajo como algo que es literal y científicamente cierto, similar al modo en que algunas personas consideran la Biblia como algo literal y científicamente cierto. Este acercamiento, tal vez incluso más popular que el primero, tiene el desgraciado defecto de enfrentar a sus seguidores con la ciencia, que es la aproximación más poderosa, más consensuada de nuestra cultura a la verdad. La tercera aproximación, sugerida por el propio texto, es la de pensar que este trabajo pertenece al ámbito de la poesía. Para poder comprender cómo una visión poética puede ser cierta, pero cierta de una manera diferente a la certeza científica. Me gustaría ofrecer las 2 siguientes explicaciones e imágenes de cosmología pleiadiana como un conjunto. Imagínese el momento en que Beethoven tocó por primera vez su Oda a la Alegría, en una habitación vacía. Pero la habitación no estaba vacía si tenemos en cuenta todas las formas de vida. Imaginémoslo, flotando en el aire. Indudablemente, si podemos suponerle a un organismo unicelular la más mínima sensibilidad, los susodichos procariotas no eran capaces de apreciar la música que estaba llenando la habitación. ¿Qué hubiera sucedido si una sola, de 1 billón de estas criaturas, una sola, hubiera sido un genio? ¿Qué hubiera sucedido si en lugar de simplemente permitir que las vibraciones musicales revoloteasen a través de ellas sin darse cuenta de nada, esta criatura hubiera despertado a la presencia de algo grande? Es seguro que lo que experimentaría sería solo la más miserable nimiedad de la realidad global de la música de Beethoven. Pero ¿no sería concebible que hubiera sido sacudida por la extraña sensación de que una magnificencia mucho más allá de sus usuales actividades cotidianas la habría impregnado de repente? Si un humano tiene la sensibilidad de responder ante una inteligencia que pasa rápidamente por la galaxia de la Vía Láctea, una inteligencia que ha organizado 300 billones de estrellas durante 10 billones de años, una inteligencia cuya forma y manera de funcionar está más allá de cualquier cosa aún articulada por las técnicas cuidadosas y empíricas de la astronomía moderna, uno puede imaginarse que este humano hubiera creado una fantasía loca y poética. Cuando el neocórtex o cualquier otra región del sistema nervioso central es encendido por una gigantesca mente cibernética o galáctica, uno puede esperar escuchar las locas y especulativas visiones de Barbara Hanklow en cosmología pleiadiana, pero no las prudentes y seguras afirmaciones de una verdad trasnochada. Este prólogo fue escrito por Brian Swinme en agosto de 1995.